Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. En este episodio, queremos continuar con nuestra serie sobre pasajes problemáticos relacionados con el bautismo. Hoy estaremos hablando de Hechos 2:38. Este versículo aparece después del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, justo después de que acaba de acusar a los judíos que escuchaban de dar muerte a Jesús, el Mesías. Es comprensible que la audiencia esté afligida por lo que han hecho, por lo que leemos, comenzando en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La parte controvertida es el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Debemos tomar esa redacción como una indicación de que el bautismo confiere el perdón de los pecados. Hay algunas cosas a considerar antes de llegar a esa conclusión, características del texto y el contexto más amplio del libro de los Hechos que con demasiada frecuencia se ignoran con respecto a este versículo. Primero, el versículo en realidad solo es controvertido si uno comete el error de divorciar el mandato de ser bautizado del mandato anterior de arrepentirse. Los infantes no pueden arrepentirse y como hemos visto en podcasts anteriores, no hay precedentes de la idea de que los padres pueden creer por los niños o que cualquiera puede creer por los demás para que el resultado sea la salvación de esa persona que no creyó en su propio corazón. Así que mucho es transparente. Este versículo, sea lo que sea que signifique, no ofrece apoyo a la idea de la regeneración bautismal de los infantes. Solo tenemos que hacernos la pregunta de si eso es lo que la circuncisión logró para los bebés para demoler toda la idea, observando esa conexión análoga que Pablo establece entre la circuncisión y el bautismo en Colosenses 2:11 al 12 en el que hemos pasado tanto tiempo en episodios anteriores de esta serie. Segundo, dado que el arrepentimiento es parte de la ecuación aquí, tenemos en mente adultos, o al menos personas que pueden tomar una decisión de fe para arrepentirse en el nombre de Jesucristo. Esto lleva a la observación de que, de nuevo, cualquiera que sea el significado de la frase, sed bautizados para perdón de los pecados, no puede divorciarse del arrepentimiento. La interpretación responsable no puede ignorar la primera mitad del versículo al interpretar la segunda mitad del versículo. En tercer lugar, y creo que lo más importante, la frase preposicional, para el perdón de los pecados, es bastante flexible en la interpretación. La preposición, por, es la preposición griega, eis, que, según los gramáticos griegos, podría tener tantos como una docena de matices posibles en el significado. Pero más estrictamente, los comentaristas y eruditos han defendido básicamente dos matices semánticos para esta preposición en Hechos 2:38. El primero de ellos lo llamaremos propósito. En esta opción, el versículo diría, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el propósito del perdón de vuestros pecados. Ahora bien, este punto de vista muestra claramente que el acto físico del bautismo es fundamental para conferir el perdón de los pecados. Pero, ¿honra eso el paralelo de la circuncisión en el que hemos pasado tanto tiempo en episodios anteriores del podcast? Incluso en el Antiguo Testamento, el tema de la salvación no era la circuncisión en sí misma, ya que multitudes de judíos que fueron circuncidados se convirtieron en apóstatas e idólatras. Los escritores del Antiguo Testamento hablaron de la importancia del corazón circuncidado, es decir, la fe leal en Jehová, por ejemplo, Deuteronomio 10:16 o Deuteronomio 30:6. Habría que preguntarse qué papel tiene el arrepentimiento si el bautismo es esencial para el perdón. Considere estas dos preguntas, ¿podría alguien convertirse en un seguidor de Cristo arrepintiéndose y luego no siendo bautizado? ¿O podrían convertirse en seguidores de Cristo al no arrepentirse pero aún así ser bautizados? Sugeriría que sería fácil demostrar que el arrepentimiento supera al bautismo en la teología del Nuevo Testamento. No vas a ir al cielo sin volverte a Cristo en arrepentimiento. Pero, ¿podrías llegar al cielo sin ser bautizado? Creo que la respuesta a esa pregunta es evidente cuando consideramos el resto de la teología de los hechos y la analogía de la circuncisión. Para esbozar lo que quiero decir aquí,
en todos los pasajes donde el arrepentimiento y el bautismo se mencionan juntos, aquí en Hechos 2:38 y luego en Hechos 3:19 y 26:20, el arrepentimiento precede al bautismo. En otra parte del libro de los Hechos, la salvación se describe como un regalo de Dios sin tener en cuenta, o incluso mencionar, el bautismo en agua. Por ejemplo, tiene Hechos 10:43, y querrá mirar el versículo 47 cuando haga eso, Hechos 13:38 al 39, 48, Hechos 15:11, Hechos 16:30 al 31, Hechos 20:21 y Hechos 26:18. Por último, con respecto a la circuncisión, planteemos las mismas dos preguntas que le acabamos de hacer a la circuncisión. ¿Puede alguien ser seguidor de Jehová arrepintiéndose y no siendo circuncidado? Sí. Tenemos ejemplos como Naamán, el leproso en Segunda de Reyes 5, quien claramente llegó a ver a Jehová como el verdadero Dios antes de regresar a Siria. Pero nunca fue circuncidado. ¿Qué hay de la otra pregunta? ¿Podría alguien ser un seguidor de Jehová al no arrepentirse pero aún así ser circuncidado? Bueno, el Antiguo Testamento da abundante testimonio, a saber, el exilio a Babilonia, que nos dice que Dios no ve un corazón rebelde, el corazón incircunciso, como una demostración de lealtad hacia Él, independientemente de si la persona estaba circuncidada físicamente. Jehová pone esto en los términos más graves al profeta Oseas, donde le dice al profeta que Israel es, Lo-Ammi, no mi pueblo, por su deslealtad, rebelión y negativa a arrepentirse, Oseas 1:9. La explicación del propósito de la frase controvertida en Hechos 2:38, entonces, tiene poco fundamento. La siguiente opción que normalmente leerá en comentarios y material académico es lo que llamaremos la vista causal. En esta opción, el versículo diría, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo a causa de, o sobre la base de, el perdón de vuestros pecados. Esta posibilidad sugiere con mucha fuerza que uno debe ser bautizado solo a causa del arrepentimiento, que es lo que causó, o produjo, el perdón de los pecados. Este punto de vista preserva una doctrina de salvación por gracia a través de la fe, conversión, y sería consistente con la circuncisión de adultos del Antiguo Testamento, donde alguien decidió abandonar a otros dioses y convertirse en un seguidor de Jehová, recibiendo posteriormente la circuncisión para entrar a la comunidad de fe y aprender sobre Jehová, y cómo estar correctamente relacionado con Él. Un caso donde la preposición eis lleva este matiz semántico, cosa interesante, es Lucas 11:32, que fue escrito por el mismo autor que el libro de los Hechos. En Lucas 11:32 leemos, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron aquí está nuestra preposición, aes, la predicación de Jonás, y aquí algo mayor que Jonás está aquí. Entonces, concluiría que la interpretación más coherente, entonces, es que Hechos 2:38 se enfoca en el arrepentimiento, con otros elementos en relación con el arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento debe conducir naturalmente a la decisión de bautizarse. El corazón cambiado, que se muestra tanto en términos de confianza en el nombre o persona de Jesús como en la voluntad de ser bautizado, están asociados con el perdón de los pecados. Pero el perdón no se confiere por el acto exterior, sino en respuesta al acto interior. Entonces, el corazón circuncidado, el corazón arrepentido, es uno que se mostrará en el acto externo de fidelidad a Jesús, que fue el bautismo en agua. Esto, por supuesto, no anula la validez del bautismo infantil, suponiendo que el bautismo infantil se ajuste a la teología de la circuncisión del Antiguo Testamento, algo que hemos cubierto extensamente en episodios anteriores de podcast sobre el bautismo. El rito de la circuncisión no confería salvación ni predisponía al infante a creer en Jehová. Más bien, simplemente colocó al niño en la comunidad de fe que había recibido la revelación del verdadero Dios, Jehová, y cómo relacionarse correctamente con él.